Saludo con gusto al consultor especializado en política de seguridad, Alberto Guerrero Baena, que se encuentra con nosotros, y también también complementa esta mesa la analista senior de Southern Pulse, a Roxana Juárez. A ambos les agradezco y les comento, por aquí arribita va a aparecer un reloj que nos va a ayudar a hacer más dinámico esta mesa. Para ello les pido una opinión que vaya de entre un minuto y medio. Y bueno, me gustaría arrancar contigo, Alberto Guerrero, desde tu perspectiva. Pues el discurso parecería como si fuera un logro. Me parece que sí hay bajar la tendencia, sí se debe de reconocer, pero de todas maneras pensar que en un país en donde se matan en promedio alrededor de 61 personas en vez de que se maten 90, pues de todas maneras es realmente una tragedia. Muy complejo el panorama en materia de seguridad y sobre todo en homicidio y feminicidio. Alberto, bienvenido, adelante. Muchas gracias, un gusto enorme estar con todos ustedes. Pues yo creo que una de las perspectivas importantes sería el hecho de que no puedes celebrar abiertamente estos logros que de alguna forma implican esta reducción, tomando en cuenta que estás tratando de reconstruir un país que sin duda en algún momento en estos últimos 6 años se perdió. Entonces, ante estas circunstancias, ante estos números que quizás en un amplio sentido estricto hay una disminución, también tendremos que tomar en cuenta esta perspectiva de medir con el justo rasero el tema de las estadísticas. Las estadísticas hoy en día son muy manipulables, tomando en cuenta el tema de los delitos de homicidios dolosos, que en muchas de ocasiones están siendo pasados a temas de desapariciones o a otro tipo de delitos. Las fiscalías también están jugando un papel fundamental en estas circunstancias. Amén también de lo que señalabas. Yo creo que en esta perspectiva México tiene un severo problema de violencia muy arraigado desde hace mucho tiempo. Se detonó en el sexenio de López Obrador, donde no se hizo absolutamente nada en favor de terminar estas circunstancias. Y hoy en día lo que estamos viendo es a la presidenta de la República tratando de hacer quizás un esfuerzo importante en materia de reconstrucción, tratando de impulsar este gabinete de seguridad. ¿Cuál es el problema? El problema es que no puede ir contra la narrativa o el discurso que le dejaron del sexenio pasado. Entonces es ahí donde desgraciadamente topa con pared y no puede, como su antecesor, echar las culpas como anteriormente se hacía. Sí, y no sé, Roxana, yo vería también, hablando justamente del sexenio pasado, un cambio, por lo menos quizás en ciertas acciones. Sí es evidente un cambio en cierta manera de la política de la combate a la delincuencia, por lo menos del gobierno federal. Hemos visto estos aseguramientos del tema del huachicol, inclusive enfrentamientos y aseguramientos, detenciones importantes de miembros del crimen organizado. Parecería que pues se está haciendo o intentando dar un giro de lo que pues digamos no se presumió, se dejó de hacer en el sexenio pasado, Roxana. Sí, efectivamente se ha dado, me pareciera que hubiese un golpe de timón muy diferente a lo que se estaba haciendo 6 años atrás. Sí. Sin embargo, me preocupa un poco es que sigamos en esta política de seguridad muy reactiva y no proactiva y no es una planeación. Esto que comentaba Alberto es impresionante. Yo me quedo un poco con lo que decía, hablaba de las estadísticas, de los números que sean. Tenemos un número. A mí me parece que para aplicar una estrategia de seguridad, y una estrategia en lo que sea, tienes que tener números, tienes que tener gráficas, tienes que entender qué está pasando y ver qué está pasando, pues necesitas tener homologadas estos para hacer estadística. No se está haciendo. ¿Por qué? Porque para empezar, los delitos no están homologados, no están tipificados de manera homologada en los estados de la República. Y como bien dice Alberto, yo estoy absolutamente de acuerdo con él, esto propicia un espacio para maquillar las cifras. Hay estados, por ejemplo, en donde los asesinatos, los homicidios dolosos,
los pasan a ser culposos, y entonces empiezan ahí a jugar con las cifras de una manera pues lamentable, porque se trata de personas que se murieron independientemente de que sea un delincuente o sea una persona que caminaba por la calle, y eso es muy grave, porque entonces no sabemos qué está pasando. Cada vez hay menos cifras, cada vez veo yo menos provistos los programas, los informes de labores del gobierno, provistos de estas cifras y de estas estadísticas. Y yo creo que Alberto ahí sí tocó un dato clave para hacer un diagnóstico real. Ahora déjenme detenerme justamente en esto que coincidimos los tres sobre las estadísticas. Entiendo entonces que, bueno, la estadística, en este caso, digamos, pasar un homicidio a desaparecido y ya me baja la estadística de homicidios, me incrementa la desapariciones. Esto entonces, digamos, podríamos pensar que se puede estar politizando en el discurso, teniendo en cuenta que bien decía Roxana, no se ha homologado, en algunos estados los tienen de una manera, en otros otro, el gobierno federal tiene otra estadística. ¿Se politiza esto de digamos, esta tragedia de desaparecidos por querer presentar buenos números, Alberto? Sin duda, mira, un tema trascendental que obviamente estoy de acuerdo con Roxana, sin duda es el tema de colocar una política de seguridad donde haya evidencia, la política basada en evidencia y resultados. Y en este sentido creo que hoy en día en nuestro país, sobre todo tomando en cuenta este dato que es muy interesante, tenemos 32 estados, tenemos 32 códigos penales, tenemos 32 códigos procesales penales que sin duda no están siendo atendidos de una forma adecuada por las fiscalías, y por el otro lado, pues al final también gobiernos que no le han puesto atención al tema de la construcción adecuada de sus cuerpos policiales. Por ejemplo, estábamos hablando precisamente de estados que tenían un problema bastante fuerte, caso concreto Chiapas, Tabasco, Sinaloa, en un grado menor Campeche, pero que también representaba un problema que se había venido acrecentando de una manera fuerte por los problemas que ha tenido la propia titular de la Secretaría de Seguridad con los policías y también la entrada de diferentes grupos criminales. Y en estas circunstancias creo que sin duda si verdaderamente queremos trabajar en esta perspectiva, en esta situación, una verdadera estrategia de seguridad proactiva, necesariamente tenemos que hacer diagnósticos, tenemos que trabajar, hacer un trabajo de campo, ver con otros ojos y no nada más con ojos criminológicos o con ojos delictivos el tema de la reconstrucción social, sobre todo mirar y hacerlo focalizado, porque queremos hacer algo totalmente general. Muy bien. Ahora, regreso a esto me parecería muy grave que por querer presentar buenos números, bien decía Alberto y bien coincidías Roxana, el gobierno maquille cifras solamente para acomodar un discurso político de que está bien las cosas, de que México va bien y que la cuarta transformación y etcétera, etcétera, etcétera. Sería algo muy grave, sobre todo porque pues la realidad muchas veces se impone, Roxana. Sí, mira, el tema, mira, me voy a ir un poco más al origen de los problemas que tenemos. En primer lugar, el crimen organizado también, digo, hay una serie de factores que lo generan. Pero yo me parece que el más importante es la corrupción y es una falta de Estado de Derecho sólido. ¿Qué pasa? Que, mira, México, desde la alternancia en el poder en el año 2000, en donde se supone que, bueno, estábamos pensando que estábamos transitando a una democracia, y no nos conformemos con poco. Democracia no es ir a votar y ya. Democracia es tener un Estado de Derecho que le cumpla a los ciudadanos y que le dé acceso a la justicia. No este 93% lamentable, donde verdaderamente donde hay es un nivel impresionante de impunidad, pero no solamente eso. Además, por ejemplo, de los delitos, del 10%, digamos, de los delitos que se denuncian, creo que el 7 o
o menos del 7 acaba siendo una carpeta de investigación. Mira, lo vergonzoso es que nuestra Constitución, en el artículo 113, dice, bueno, palabras más, palabras menos, que es responsabilidad habla del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción, te juro que nadie lo conoce porque no se ha impulsado. Si no tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción bien aceitado, así tengamos las leyes, le gastemos a las policías, creemos muchos cuerpos policiales, no va a suceder nada, absolutamente nada. Por más que digan las Naciones Unidas, deben de haber determinada cantidad de policías por cada 100,000 habitantes. No funciona así si no estamos atendiendo el tema de la corrupción. ¿Ya cuenta? Y ahora digo abiertamente, no estoy diciendo nada prohibido, perdón. Muy bien. Siguiendo en esta misma línea, digamos, de tratar de ubicarnos en un contexto histórico y cultural, ¿por qué se mata en México? Y entiendo que el crimen organizado tendría pues parte de la respuesta, las pugnas que hay entre las células que operan en distintos países y que están buscando imponer sus reales, distintos, digamos, ramas del crimen organizado, pero además de eso, digamos, si descontamos las guerras intestinas del crimen organizado, de las células que puedan operar en una región, de todas maneras también si sacamos todo esto, hay un México violento también, un México en el que un hijo puede llegar a matar a su mamá o un esposo mata a su pareja, así, es decir, ¿por qué se mata? ¿Cuáles son las razones por las que se está matando? Ya yéndonos también a un México violento, lamentablemente, que es real, Alberto. Fíjate que escuchando esta reflexión recordé hace un tiempo un video que yo veía del músico, el guitarrista de Fobia, Paco Huidobro, donde hablaba precisamente de ese tema. Hablaba sobre un país que está enojado. Y en este sentido creo que tenemos graves problemas, sobre todo porque los delitos más comunes que tenemos no son resueltos de la manera más adecuada. Digo, al final el resultado no debería de ser cuántas aprehensiones tenemos, sino cuántas carpetas de investigación se están judicializando y cuántas personas están siendo sentenciadas. Y en este sentido la justicia más próxima que tenemos, que es en este caso tanto las fiscalías como las policías municipales y policías estatales, pues no están cumpliendo con el cometido que tienen. Sin duda, un tema trascendental es parte de estas circunstancias, la impunidad que se da en algunas comunidades, obviamente tomando un tema que es el tema de los usos y costumbres, por el otro lado, delitos que se ven, que el ojo humano, que lo que nosotros vemos en las colonias o vemos en las comunidades, estamos viendo narcomenudeo, estamos viendo un tema de robos, estamos viendo un tema inclusive de asesinatos, y obviamente por una circunstancia de miedo no nos atrevemos a denunciar. Y entonces en este sentido hemos heredado desde hace mucho tiempo esta estirpe de violencia que al final revela un país enojado por una situación de crisis económica, por una situación donde, como bien señaló Roxana, nos hemos encasillado únicamente al espectro democrático con un tema únicamente de votaciones, y por el otro lado, sin duda el más importante, pues la violencia que se genera día con día y que es una violencia silenciosa. Sí. Muy interesante. Un país enojado, Roxana, y si le sumamos a lo que comentabas hace un momento sobre la corrupción, pues parecería que es un país que además está hundiéndose a sí mismo. No creo que sea la generalidad del país, pero sí, lamentablemente, muchas de estas historias muy representativas de la violencia, de la corrupción, de nuestros políticos y políticas, que parecería que no les importa y que le dan la espalda a ese México enojado, Roxana. Sí, la falta de legitimidad de las instituciones es lo que preocupa, ¿no? Porque la gente la mayoría de las personas no están confiando
en sus instituciones. Y entonces eso significa que cada quien nos vamos a organizar como podamos y como entendamos, ¿no? Entonces está como desfasado lo que es el gobierno, la autoridad y lo que somos los ciudadanos. Te pongo un ejemplo muy